tenemos, por ejemplo, una calle con casas que tienen esta disposición. Vamos a hacer, por ejemplo, que hay una calle que tiene esta forma y que por tanto es una calle horizontal. Entonces los edificios llegan hasta aquí, por ejemplo. Vamos a hacer aquí una horizontal y aquí tenemos los edificios sobre esta calle que es perfectamente horizontal. Bueno, pero de repente ahora la calle empieza a subir y el punto de fuga, aquí hacemos la línea del horizonte real si la Tierra fuera plana, si no ya sabemos que al ser esférica o esferoide baja un poco el horizonte. Bueno, entonces levantamos una vertical, cogemos este punto y ahora la calle empieza a tener pendiente hacia ese punto, aquí por ejemplo. Y lo mismo del otro lado, obviamente, y sale de este punto. Y entonces la calle va a tener pendiente y los edificios pues los ponemos por aquí hasta aquí, por ejemplo. Tenemos este plano. Aunque tenga pendiente necesariamente, pues las horizontales siguen yendo todas hacia este punto. Porque si no querría decir que los edificios, en realidad las líneas de los edificios también tienen pendiente hacia arriba, cosa que sería absurdo. Entonces tenemos el edificio, aquí las ponemos frontales. Entonces decíamos, por ejemplo, este edificio también frontal hasta aquí, el siguiente pues lo mismo, horizontal, el siguiente por aquí, el siguiente por ejemplo por aquí. Bueno, tenemos ahí varios edificios, tenemos un plano en pendiente. Ahora se supone que por ejemplo va a bajar y vamos a hacer que tiene pendiente hacia abajo, por lo tanto bajaría hasta aquí. Entonces a partir de aquí baja y hace esto. Seguimos poniendo edificios y necesariamente ahora fugan hacia allá las horizontales. Por aquí, aunque el edificio necesariamente, pues tenemos aquí las líneas que fugan hacia allá todas y vamos a terminar aquí y aquí ponemos un último plano que vuelve a subir y vuelve a subir otra vez hasta aquí. Con lo cual las casas llegan hasta aquí y, como decíamos, en cada uno de los puntos siempre fugando todas hacia aquí. Y lo mismo, fugando hacia aquí. Y a partir de aquí, por ejemplo, con una casa más grande, pues aquí vuelve a subir. Eso sí, siempre las horizontales hacia ahí. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, esta calle hasta aquí. Bueno, pues como vemos tenemos aquí varios planos que nos determinan pendientes distintas en esa calle. Lógicamente en una calle no se quiebran los planos, sino que habría curvatura. Pero bueno, estamos geometrizando. Tenemos entonces varios planos, sube, baja y vuelve a subir. Y a partir de aquí pues sería horizontal, o sea que haría esto. Entonces podemos seguir fugando las casas todas. Eso sí, fugan todas, como ya dijimos, hacia ahí abajo. Y aquí, entonces, siempre hacia el horizonte. Bueno, entonces tenemos ahí un conjunto de casas. Lógicamente también los detalles, por ejemplo, si aquí hubiera ventanas, pues seguirían todas hacia ese horizonte. Por ejemplo, aquí una puerta, pues iría hacia ese punto de fuga del horizonte que necesariamente, como decíamos, pues quedaba sobre la horizontal siempre. Entonces siempre hacia la horizontal. Entonces si el plano tiene pendiente, por aquí por la puerta hacemos una línea que va a la horizontal y tenemos ya el detalle del escalón para contrarrestar la pendiente.
Bueno, tenemos esto y se pide, por ejemplo, tenemos varios detalles, tenemos ventanas, habría que ver ahí las dimensiones, etc. Tenemos, por ejemplo, aquí una forma cuadrada con una circunferencia. Bueno, se nos pide entonces calcular el punto de vista y el ángulo de inclinación de estas calles, ¿no? Bueno, pues resulta que tenemos aquí una circunferencia, por lo tanto tenemos ya respecto a esta línea que pasa por aquí, imaginemos un plano vertical que tiene ahí su fuga, su línea límite o línea de horizonte. Entonces tenemos el cuadrilátero, hacemos las tangentes por debajo y por encima, que sabemos que se cortan aquí, en este punto de fuga F. Y hacemos aquí una línea oblicua. Por lo tanto tenemos que esta línea oblicua corta a esta vertical en este punto de ahí arriba. Nos alejamos, o sea, estas dos se cortan pues ahí arriba, ¿no? Eso quiere decir que desde la fuga hasta aquí, pues realmente se va a ser la distancia del punto de vista al plano del cuadro. Entonces lo podemos dibujar aparte. Cogemos otra hoja y dibujamos un perfil. Entonces colocamos el plano del cuadro. Por ejemplo, lo vamos a colocar aquí para no alejarnos mucho. Decíamos, este va a ser el plano del cuadro y, como decíamos, la distancia también donde se cortara esta diagonal de este cuadrilátero, de este cuadrado, desde la distancia del punto principal a la intersección, pues tenemos sobre el horizonte realmente esa distancia que cogemos y ponemos aquí. Bueno, pues esa es la distancia de V al plano del cuadro, o PV, punto principal y V. Bueno, tenemos que esta es la distancia y colocamos aquí la línea de tierra. Bueno, tenemos aquí varios puntos clave, todos estos puntos. Bueno, tenemos también las fugas, por ejemplo, la fuga de esta sabemos que es esta. Ahora tenemos la fuga de esta línea, sabemos que es esta. Entonces lo proyectamos aquí sobre el plano del cuadro y tenemos F sub 1, que es esto. Tenemos la siguiente fuga, F sub 2, y tenemos esta que va aquí. Bueno, pues entonces ahora al proyectar F sub 1 y F sub 2, pues ya sabemos la pendiente de cada uno de los planos. Tenemos, este plano es horizontal, por lo tanto, esta línea define la fuga de ese plano. Luego esta sube hasta F sub 2. Eso quiere decir que por V, si hago una paralela a ella en el espacio, seguiría esta dirección. O sea que si este es F sub 2, este es el ángulo que forma el plano del suelo, de este suelo, respecto a la horizontal, por ejemplo, que fueran 28 grados. Bueno, sabemos ya que este plano sería una barbaridad, que una calle tuviera 28 grados, pero bueno, no es tanto. Está pensando en pendiente, pero no, 28 grados no es tanto. Bueno, tenemos entonces F sub 2 que cae aquí y proyectamos este punto, fuga hacia aquí, y tendríamos la fuga hacia abajo. Pues por ejemplo, 32 grados. Pendiente hacia abajo, 32, sube ahora a 28 y luego es horizontal. Bueno, pues ya tenemos entonces todos los datos que nos pedían. Por un lado la distancia del punto de vista al plano del cuadro, que era esta, que nos lo definía la diagonal esta donde cortaron la vertical, y por tanto es esta. Y por otro lado nos pedían también el ángulo que formaba cada uno de estos planos respecto al plano horizontal, que era este. O sea que sabemos que este ángulo de 28, que viene definido por esto, es en realidad en el espacio esto. O sea, eso sería realmente 28 grados. Bueno, pues esa es la resolución del ejercicio.